En esta mañana de octubre nos hemos trasladado hasta Cadreita, concretamente hasta la casa de Guillermo Iriarte, uno de sus vecinos, maestro y orientador como profesión. Después de jubilarse, ha creado un museo, el Museo de la Escuela, un museo que hoy vamos a visitar cuando hace poquitas semanas que han comenzado precisamente todos los escolares este nuevo curso. Si nos permiten, tocamos la campana, que es lo que se hacía para entrar al cole, para avisar que había que entrar al cole, y nos introducimos con todos ustedes en este museo. Buenos días, Guillermo. Bueno, Guillermo Iriarte, maestro y orientador. Buenos días. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, maestro, que no profesor. Efectivamente, bueno, maestro, que para mí tiene una connotación más profunda, porque el profesor enseña y con el maestro se aprende, ¿eh? O sea, esa diferenciación que ya me la imaginaba yo, a mí también me apetecía hacerla. Guillermo, hemos venido aquí a tu casa, a este museo, que esto es una auténtica maravilla. Tú eras maestro, eras orientador y después montas de alguna manera este museo con un montón de objetos recopilados que vamos a ir repasando y que a muchos de nuestros espectadores seguro que les va a recordar, a los más mayores, sus años de colegio, y a los más pequeños les va a hacer también ver un poco esa diferencia, en qué ha cambiado todo esto. Un museo que lo haces en homenaje a todos los maestros y maestras de ayer, de hoy y de siempre. Y me ha gustado mucho a mí esto de gracias por enseñarnos a sumar emociones y aventuras, a restar importancia a las diferencias, a multiplicar ilusiones y sueños y a dividir para compartir. Esto es tuyo. Efectivamente, ¿eh? Y bueno, pues una vez que dejé de ser maestro y me pasé a orientador escolar, pues este espacio que tengo por aquí para mí es importante porque siempre he sido maestro y en ese sentido es un alegato que he hecho para todos los maestros y maestras de Navarra y de España, claro. Bueno, ahí resumimos todo lo que nos gustaría a todos asumir, ¿no? O que se nos plasmara y se nos inculcara en un aula, ¿no? En efecto, así es. Bueno, un aula que, por cierto, hemos tocado la campana para entrar, que era lo que se hacía. Bueno, los profesores, la directora, en fin, quien correspondiera, tocaba la campana y los alumnos entraban. Y una vez dentro, ¿qué se hacía? Bueno, pues una vez dentro, cada alumno se colocaba en su pupitre correspondiente. Se procedía a la oración de entrada. Algunos centros lo tenían en la pared y otros pues lo improvisaban, y una vez ya sentados y en su riguroso silencio, el profesor o el maestro y la maestra iba a la pizarra que estaba en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y lo primero que hacía es consignar la fecha y poner las actividades de la mañana. Antes de poner yo este alegato a favor de todos los maestros y maestras, estaba puesta la primera lección que yo puse en Cadreita y decía más o menos así, Cadreita, 5 de octubre de 1968. A continuación se colocaba o se ponía un problema y dos cuentas relacionadas con la capacidad del alumno, una máxima moral, religiosa o patriótica. Normalmente yo ponía las morales, también patriótica, porque en aquella época España, una gran y libre, pues se ponía habitualmente. Estamos hablando hace 54 años, ¿no? Concretamente. Efectivamente. Después, normalmente se hacían 1 o 2 dibujos. Yo recuerdo que el primer dibujo era el ojo de Dios insertado en un triángulo que representa el bien. Para que los alumnos, pues el bien era fundamental. Y abajo estaba el demonio Lucifer con su tridente empujando a un alumno que se había portado mal. Y por último, yo solía poner alguna poesía para que se la aprendieran de memoria y comentarla. Recuerdo que era La Pedrada de Gabriel Galán, y en una de sus estrofas decía: somos los hombres de hoy
aquellos niños del ayer, se lo dejo para la reflexión de los telespectadores. A la reflexión, efectivamente. Bueno, oración, moral, mensaje patriótico, todos sentados y bueno, y atendiendo, en fin, de una forma rigurosa y en silencio. Pero entonces, a pesar de que yo creo que la enseñanza era más rígida, ahí podríamos discutir si era mejor o peor por la rigidez, me refiero, lo cierto es que también teníamos a los gamberrillos, gamberrillas, y bueno, entonces también había que poner un poquito de orden, ¿no?, en las aulas. Sí, bueno, pero antiguamente esos gamberrillos o gamberrillas pues existían menos, porque la rigidez, la perseverancia en el trabajo, la cultura del esfuerzo que dirigía el profesorado no daba pie para esa permisibilidad o tolerancia que hay ahora. O sea que, salvo excepciones, normalmente los alumnos temían a una de las frases típicas de aquella época, que es la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, temían tanto que como te riñese el profesor, cuidado, porque ibas a casa y después te reñía el padre. Algo habrás hecho. Bueno, efectivamente. Bueno, pues es que antiguamente la función del maestro se basaba en el principio de autoridad. Muchos maestros, no muchos, algunos, pues esta autoridad de hecho y de derecho lo confundían con el autoritarismo y el severismo. Entonces, esa severidad, cualquier falta que hacía, por leve que pues enseguida te propinaban una serie de palos que todo el mundo recordará, la colleja, con las manos en cruz llenos de libros, con la regla. Bueno, yo por ejemplo, en mi época conocimos la regla, que esta es la regla de mis maestros, ¿verdad? Y entonces, claro, pues te pegaban en la palma o con las manos así. Dedos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mi compañero, Miguel Ángel Cambra, un excelente músico y trompetista, pues claro, como era un pelín revoltoso, recibía jarabe de palo, que se suele decir antes, y para minorar el golpe, pues se untaba lleno de ajos. Y claro, al llegar a la escuela, aquello era... No había quien aguantase ahí, ¿no? Entonces, claro, pues el maestro se percató y recibió el jarabe de palo, pero con la correa y las pantorrillas, que según él picaba mucho más. También quiero decir que este sistema, digamos, de represión que tenía el maestro, había connivencia con los padres, porque el padre delegaba en la educación con los maestros, e incluso también os puedo decir que cuando te castigaba el maestro, tu primer objetivo es que no se enteraran los padres, porque si se enteraran los padres recibía doble ración de jarabe de palé o el IVA correspondiente, bien en forma de hostias, por decir así, por parte del padre, o de zapatillazos por parte de la madre. Claro. Lo que pasa que, fíjate, yo creo que como siempre, ¿no?, los extremos nunca son buenos ni recomendables. Sí que a lo mejor nos haría falta un poquito más de esa moral de la que hablabas tú, ¿no?, esa moral que se inculcaba al inicio de las clases. A lo mejor nos haría falta un poquito más de eso, pero claro, sin llegar a esos extremos de pegar. Y también yo creo que en una cosa, no sé si estarás de acuerdo, Guillermo, hemos evolucionado, y es en que los padres nos involucramos más en la educación de los hijos, que ahora, que yo creo que es, en mi opinión, ya me dirás tú la tuya, que eres más sabio que yo en estos temas, los padres tenemos que educar en casa y dejar que los maestros eduquen en la escuela, pero claro, los niños a la escuela tienen que ir con cierta educación y ciertos valores morales también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas veces, pues... esa severidad o esa forma de autoritarismo que tenía, yo por supuesto no estoy de acuerdo. Eso, incluso ya cuando era maestro en los años 60 ya prohibieron los castigos físicos. Pero por otra parte, esa permisibilidad y esa tolerancia que hay tanto por la sociedad como por el sistema educativo en particular, pues habría que buscar en lo que decía Aristóteles, que la virtud está en el término medio, ni una cosa ni otra. Ahora, normalmente, los profesores tienen que ir a las tutorías de los padres con casco
o incluso entrar a la clase con los cascos. Los telespectadores verán que esto es una broma, no cabe duda. Pero mira, como decía Freud, detrás de las bromas hay una intencionalidad, ¿eh? Y bueno, pues como digo yo, todos estarán de acuerdo de que no es aconsejable ni coherente esos castigos tan duros, ni tampoco esa tolerancia, ¿eh? Es decir, los valores de la democracia, que son fundamentales en un Estado de Derecho, pero hay otros valores que se han perdido, como es la perseverancia en el trabajo, como es la educación de la voluntad. El esfuerzo. El esfuerzo, la cultura del esfuerzo, y como es, oye, el respeto a los maestros y a los... Y a las personas mayores, que antes, en fin... Es una de las cosas que había que revalorizar. El ceder un asiento a una persona mayor, el bajarte de la acera si te estás cruzando con una persona mayor, en fin, cosas tan básicas y tan lógicas de nuestra generación que no hemos sido capaces de inculcárselo a nuestros hijos, nosotros culpables. Efectivamente, efectivamente. Guillermo. Bueno, volvemos un poquito al museo, que al final estamos hablando de educación, de escuela, y estamos hablando un poquito de lo mismo. Pero, ¿por qué se te ocurre crear este museo? ¿Cómo surge? Bueno, pues surge por dos motivos. En primer lugar, en ese momento dejé de ser maestro y muchos me decían, ya has dejado la tiza para pasar a ser orientador escolar. Y yo lo de maestro lo hice por vocación, eso también lo puedo decir. Entonces, bueno, pues aprovechando de que el Ayuntamiento de Cadreta y las escuelas nacionales, que antes se llamaban escuelas nacionales, se querían desprender de unos objetos que eran inservibles, pues unas mesas, los armarios, y un amigo del pueblo pues, me ayudó a traerlo aquí. Y ese para mí fue el primer embrión de este museo. Después, en el Departamento de Educación, conocedores de mi experiencia y sabiendo que no lo hacía en plan lucrativo ni mercantilista, pues tanto inspectores como centros como maestros, pues cualquier cosa que era inservible o que le iban a tirar, me lo daban a mí. Y de hecho, pues he hecho ya el inventario escolar, que son 3.500 objetos catalogados y un poco describiendo técnicamente cada objeto. Bueno, objetivos o motivos por los que surge este museo, más bien, los objetivos, bueno, que no se pierda la historia, sí, ¿no? Somos de lo que venimos en gran parte. Efectivamente, los objetivos, en primer lugar, para ser realista, es un espacio de recreo, ¿verdad?, para mí, como maestro, para hacer mis investigaciones en torno, digamos, a la escuela del ayer. De hecho, pues claro, he hecho 2 libros, uno me lo indicó o me los aconsejó, me lo sugirió, me lo pidió, por decir así, el Ayuntamiento de Cadreta, que es la escuela y los maestros de ayer en Cadreta. Otro fue el Departamento de Educación, que este me ha costado 25 años, que es la historia ilustrada de Navarra, de todos los maestros. Después también he hecho un proyecto que fue durante la pandemia, que es la escuela itinerante, para que todos los pueblos sepan lo que es la escuela del ayer, con actividades para el profesor, para los alumnos, cantidad de álbumes que tengo, de fotografías, etcétera, etcétera. Este es el primer objetivo, pero el segundo, no menos importante que el primero, es recopilar, guardar, preservar el patrimonio histórico escolar, pero desde la singularidad foral de Navarra, para así conocer el devenir del alumno, el devenir de la familia, el devenir de los profesores, porque a mi juicio la institución escolar es la mejor institución que refleja la sociedad de cada momento histórico. Algunos telespectadores me dirán que es un nostálgico que piense que cualquier cosa pasada fue mejor, ni mucho menos. De los 3.500 objetos que tiene el museo, antiguos y viejos, pero a todos los miro con ojos nuevos, porque para saber quiénes somos y a dónde nos dirigimos, tenemos que saber de dónde venimos y quiénes hemos sido. Guillermo, ¿y este museo está centrado en unas épocas muy concretas, ¿no?, de la historia de la educación de España? Bueno, el periodo abarcaría desde el 1828, que fueron las últimas Cortes del Reino de Navarra. Ya a partir de estas Cortes ya Navarra dejó de ser un reino para pasar a una provincia más del Estado español.
El primer libro que la Junta Superior de Educación, que era como la Consejería de Educación ahora, que creó las Cortes de Navarra, que se autorizó en las escuelas, es el nuevo libro segundo de Torrecillas. Entonces está incompleto y ahí podemos decir que empieza el museo. Y finaliza el museo con la muerte del general Franco. Ya ese es el periodo temporal que abarca entre 1828-31, que aparecieron las primeras escuelas, hasta 1977-78. República y dictadura, ¿no? República, un poco los dos... Efectivamente, Bueno, hay tanta cosa que es que yo no sé ni por dónde decirte que empieces, Guillermo, pero vamos a empezar, por ejemplo, por los pupitres, porque vemos que hay muchos, pero son diferentes. Entiendo que de diferentes épocas. Por supuesto. La primera época, que es a final del siglo XIX, que es una mesa, ¿ves?, que cabían 5 y 6 alumnos, procede de Benigorri, de la Valdorba, eran fabricadas por los carpinteros locales, pero a partir del siglo XX, con la reforma del conde de Romanones, pues la escuela tradicional de las 4 R's, que se llamaban las 4 R's porque el currículum era leer, escribir, contar y rezar, pues se amplió con otras asignaturas como la música, etcétera, etcétera, y las grandes mesas que se llaman barcos de carpintería, pues se fueron sustituyendo por otras más técnicas, más pedagógicas, más que estaban de acuerdo con la ideología del niño. Por otra parte también la irrupción de movimientos pedagógicos como la institución libre de la enseñanza y la escuela nueva propiciaron que la fisionomía de las escuelas cambiase radicalmente, dando una calidad de la enseñanza. Entonces había mesas de mayor calidad, ya estas son de principio del siglo XX, que de la zona del Baztán, de Cadrita hay mesas planas, después hay mesas pupitres de republicanos, como aquella para 2 alumnos, con sus tinteros para colocar las plumillas, en fin, cada época va evolucionando. Aquella de formica ya aparece en el 1965, con mayor calidad, en fin, cada época pues es diferente, y también como había cantidad de fábricas, pues cada una tenía su estilo personal. Fíjate, después tuvimos en Peralta, por cierto, que la seguimos teniendo, la empresa Gevir, que evolucionó en Dinamobel, que es la empresa que se encargaba a posteriori, ¿no?, de hacer ya todos los pupitres, ¿no?, de todos los colegios. Así es. Guillermo, ¿qué diferencia había? Mira, se me está ocurriendo ahora que he visto ahí el bolsito, ¿no?, para llevar los libros, y me ha recordado a una serie que he visto ahora hace poco, histórica, en el que se hablaba un poco de la formación de la mujer en España, ¿no? Sí. Y los problemas que se tuvieron al principio, ¿no?, para aceptar esa formación de la mujer. ¿Qué diferencia había entre la formación de hombres y mujeres? Bueno, esto es para otro programa, ¿no? Para otro programa. Bueno, diré de entrada que las Cortes de Navarra fueron las primeras de España que crearon escuelas para niñas. A partir de 1833, los pueblos que tenían más de 150 habitantes había una escuela para chicos y otra para chicas. Y también debo decir que en Navarra, en 1847, se creó la Escuela Normal de Maestras, que no había en el resto de España, porque en el resto de España, con la Ley de Educación, la Ley Moyano, 1857, aparecieron las escuelas para chicas y para chicas. Pero, ojo, no nos confundamos. Las escuelas de chicas, tanto en España como en Navarra, se caracterizaban porque a la mujer el ideal de los regímenes correspondientes era pues labores de casa. Por ejemplo, todo esto que tenemos. Todo esto es cogerlo, ¿no? Efectivamente. Todo esto que tenemos, ¿no? Es una asignatura. Hombre, claro, las tareas domésticas, y más os voy a decir yo, hasta la ampliación del conde de Romanones, el 45% del currículum de las chicas eran las labores. Leer y escribir estaban en segundo lugar. Este era en primer lugar. Después ya al final era una formación, pero dirigida también acorde con la época a lo que se esperaba de la mujer, que era atender su hogar. Eso. Era una formación para que fuesen mejores mujeres de su casa, ¿no?, digamos así. Esa diferenciación de chicos y chicas pues se amortiguó un poco en la época republicana.
En teoría, ¿verdad? Porque había tan poco tiempo que las reformas no se hicieron, ¿eh? Entonces había como un currículum común, aunque las escuelas, como veis en los escudos, había escuelas para chicos y para chicas. Y durante el régimen, hasta que se suprimió la coeducación en el 1970, pues las chicas, había una diferenciación con las chicos. Había mujeres, o sea, libros para chicos y otras para chicas. Si observáis cualquier enciclopedia, ahí se ve a las chicas con las tareas domésticas y cosiendo. Y a los chicos, pues se le ve haciendo deporte, fuertes, estudiando. O sea, unos estereotipos muy diferenciados. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ya a partir de 1970, antes de la muerte de Franco, en la tercera periodo del régimen franquista, pues ya empezaron los primeros indicios para la coeducación. Lodosa, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades que, a través de un profesor llamado don Cándido Sáez de Vicuña, estableció la coeducación juntos, chicos y chicas, y según él fue una experiencia positiva. Bueno, podemos decir entonces que Navarra fue la primera comunidad autónoma, aunque entonces no fueran comunidades autónomas como tal, pero que fue la primera comunidad autónoma que estableció esa formación para chicas también. Sí. Entiendo que hasta entonces solo había formación para chicos. Solamente para chicos y alguna escuela privada, ¿verdad? O sea, que ahí somos pioneros, ¿no? Sí, en empezar a formar a las chicas, aunque fuera, bueno, algo es algo, ¿eh? Y un en inicio. La escuela normal, también la primera escuela normal de España, 1847, fue la de Navarra. Y Lodosa, la primera que hizo esa experiencia de alguna manera, ¿no? Y otros, y 6 pueblos más, pero Lodosa como uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, bueno, sí. Pues oye, chapó, de aquellos, ¿cómo se dice esto? Cándido Sáez de Vicuña, que era un profesor del antiguo régimen, pero no todos del antiguo régimen no tenían creatividad, sino que era una persona con bastante creatividad, tal y como explicó en su entrevista. Pero eso sería para otro tema. Eso sería para otro tema, que me estás dando ideas para muchos temas, Guillermo. Bueno, vamos a ver un poco esos libros. Auténticas joyas, estos libros muy específicos y muy diferenciados, los libros de chicos, los libros de chicas. Cuéntanos, Guillermo. Pues ya desde la ley de 1857 del siglo XIX, pues se hacían libros separación. Por ejemplo, el guía del artesano era para chicos y la guía de la mujer para chicas. Espera, no me resisto a ver qué... Bueno, eran manuscritos, claro. Sí. No me resisto a la guía de la mujer. Uy, qué letra más pequeñita, no sé si voy a poder leer yo esto. Prólogo, felicitaciones a los padres. Vamos a ver qué nos dicen en la guía de la mujer. Yo no me resisto a esto, Eran cartas. Son como cartas. Sí, carta, ¿no? Para escribir, ¿ves? Querida hija... Sí, un poco para... O sea, son cartas sobre varios asuntos. Sí, para... y aquí a nivel más comercial, también... El de los chicos, claro. Ya es diferente, para el trabajo. Me veo en el impresionante deber de comunicar a usted una noticia muy triste. Sí, bueno... O sea, son todo cartas, es un poco... ¿Y con esto qué se pretendía, Guillermo? ¿Que supieran escribir este tipo de cartas? Sí. ¿Que supieran salir de estos mensaje apuros, ¿no? que daba la mujer, las cartas eran totalmente diferentes que el hombre. La feminidad, todo relativo pues a la educación de la mujer estaba ahí reflejado en los libros. Bueno, pues guía de la mujer y guía del artesano. Efectivamente. ¿No? Después, en la época de Franco, bueno, pues apareció Carmencita de viaje. Sí, no me digas que Carmencita era por la pues nieta. Sí, era por la nieta, y en contraposición una inspectora que era de Navarra, Aurora Medina, pues escribió Juan José, ¿verdad? Marisol, Ramillete de mujeres. Marisol, aprovechando un poco el tirón de... ¿O no? ¿Esto es anterior? No, eso no tiene que ver nada con la cantante, Eso, Marisol. Y para los chicos, por lo menos, 100 figuras españolas, Luisito, o sea, había una diferenciación. Y en las enciclopedias, lo mismo. En la época de Franco, la mujer tenía
una sección, se llama la sección femenina, y los chicos, pues la sección político-nacional del, digamos, del franquismo, ¿no? Era ya casi más una formación, más que como la entendemos ahora, más una formación de ideología, de moral, de forma de comportarse, de forma de vivir, de forma de resolver problemas, separados los hombres de las mujeres, claro. Hombre, por supuesto que sí. De todas formas, tanto unos como otros, los dos ejes vertebradores de la política del régimen era tener una formación patriótica y también una formación religiosa, un ardor religioso, moral. Estos eran los dos pilares, y ya lo otro también era secundario. Bueno, tenemos ahí que nos los nombrabas antes, Guillermo, sí. Eso que se encontraba en las escuelas. Para diferenciar un poco que era una escuela de niñas o de niños. Efectivamente. Bueno, esto lo propuso el general Primo de Rivera, que a la subida del trono, por decir así, pues se perdió la libertad de expresión, pero se ganó en otros aspectos, porque para él la exaltación de valores patrióticos era fundamental. Entonces hizo el libro de España, que era obligatorio, la gimnasia, que tantos hablamos, lo impuso él. Y la gimnasia para hombres, porque la de mujeres llegó después. La gimnasia para hombres, efectivamente. Después. Y puso a la entrada de las escuelas los escudos, con la bandera. Pero estos son de la época republicana. Pero claro, en la época republicana, ¿verdad?, no es una república. En España son 3 repúblicas. La primera república era, digamos, el bienio revolucionario, por decir así, progresista, que ya no pusieron los escudos, porque ahí había coeducación. Por ejemplo, una Julia Álvarez de Villafranca, una maestra, sí intervino en la educación, pero muchos maestros y maestras en los ayuntamientos había escuelas para chicos y para chicas. Después vino la Segunda República, dentro de la Primera República, que es el periodo, digamos, conservador, y ya puso estos escudos. O sea, de nuevo separamos, pero después ya vino la Tercera República, que yo le llamo la granizada, con el comunismo, el anarquismo, el Frente Popular, que ya se fue todo al carajo. Y estos escudos pasaron al Ministerio de la Gobernación, y al cabo de 70 años pues los subastaron, y yo conseguí pues 2 de ellos. Llama la atención, Guillermo, porque fíjate que hay frases, refranes, en fin, que hacen alusión, ¿no?, a la educación, a la formación en España. Llama la atención que hayas elegido estas 4, que son, bueno, tan interesantes como otras muchas, pero ¿por qué estas cuatro frases? Bueno, hay más, pero estas 4 frases para mí representan un poco la ideología pedagógica del pasado, y con ellas casi se puede hacer un tratado de pedagogía. La primera, por ejemplo, la letra con sangre entra, ya lo he explicado, ¿verdad?, y no quiero ser reiterativo, pero así en síntesis diría que los maestros del ayer pensaban ellos que esa autoridad, no de hecho y de derecho, sino con la regla y los castigos físicos, eran más eficaces en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por eso la utilizaban. Por otra parte, el maestro de aquella época, que más que digamos, un trabajo, era una vocación, pues eran los pilares fundamentales del pueblo, junto con la Guardia Civil, el cura, eran los redentores de la moral y de las costumbres, y muchos padres delegaban en el maestro digamos, la educación de sus hijos. De hecho, ya en los años ya pasados los 60, otro pueblo que estuve de maestro, en Milagro, el señor Caguín, pues no sé qué hijo era, si Ángel o el otro, no me acuerdo cómo se llama, me vino y me dijo: don Guillermo, aquí le traigo un asno para que me lo convierta en un hombre, aupa con él. Pero claro, esto significa que lo delegaban, pero ni una cosa ni otra. Bueno, esto es. Después, la segunda frase, que cada maestrillo tiene su librillo,
Esto significa que durante el siglo XIX, que aparecieron las primeras escuelas oficiales, pues a pesar, había escasez de formación del profesorado y escasez también de materiales y enseres curriculares. Por eso, cada profesor pues hacía su capa un sallo, cada uno tenía sus sistemas para enseñar el cálculo, la geografía, a leer. Lo que hoy diríamos, se buscaban la vida. Se buscaban la vida. Lo que pasa es que, claro, esta pedagogía tradicional o artesanal, pues desapareció, como he dicho anteriormente, con la ampliación curricular del conde de Romanones, que ya daban programas ya pautados, más técnicos, y cada profesor, como en la actualidad, pues ya dejaba de ser, digamos, un transmisor de información. De todas formas, Guillermo, cada maestrillo tiene su librillo y algunos con mucho ingenio, como este profesor que nos hablabas de Lodosa, ¿no? Sí, con mucho ingenio, también lo va a decir, pero antes quería comentar que el maestro de pasar de ser un transmisor de información a ser un mediador, pues tenía que ajustar la respuesta a las capacidades de cada uno, tenía que enseñarles a aprender para que seguían aprendiendo durante la vida, a enseñarles a buscar la información, a discriminar lo fundamental de lo accesorio, todo esto en grupos cooperativos. El maestro también en la actualidad, con respecto a pues la ciencia y la sociedad les impulsaba a cambiar de error, a buscar. Bueno, todo esto, pues era. Tenían que ir evolucionando a la vez que evolucionaba la sociedad, ¿no? Efectivamente, por eso esta frase de que cada maestrillo tiene su librillo, y ahora te contesto a tu pregunta, ya está caducada y ahora tendría que ser cada alumnillo tiene su curriculillo, porque la función del profesor es ajustar su respuesta a las capacidades de cada alumnado. Y con respecto a lo que me estás diciendo, no don Cándido Sáez de Vicuña, sino otros, por ejemplo, Julián Arana, un maestro que fue también orientado conmigo, pues éramos del antiguo régimen, ¿verdad? Pero sin embargo, muchos de los actividades, muchas de las ideas renovadoras ya venían incluso a principios del siglo XX, con la Escuela Nueva y la Institución Libre de la Enseñanza. Y hablando de don Cándido Sáez de Vicuña, pues que he puesto su biografía en el libro de Navarra, él me comentaba que enseñaba de una manera diferente que los demás. La geografía lo hacía en nombre de versos, y alumnos de más de 70 años, porque tenía 99 cuando le hice la entrevista, lo saludaban no como don Cándido, sino recitándole una estrofa en verso de la historia de la geografía. Incluso me dijo a mí, es que con estas reformas que hay, no sé si hago bien, porque a mí me considero un pulidor de estrellas. Yo entro a la clase y aquello para mí es el firmamento. Hay estrellas de todas clases, de todas medidas. Mi misión es pulirlas, sacarles ese brillo, que aprendan a aprender para que sigan aprendiendo y para que cada una de ellas se sientan, después de la escuela, la estrella más brillante del universo. Eso es una genialidad de un maestro de la escuela del ayer. O sea que, y Julián Arana, muerto también, pues estuvo en Garralta, me decía, es que yo, más que un maestro, soy un mago. ¿Cómo un mago? Sí, porque tengo que hacer magia, porque en la escuela hay lo que vale para Pepito no vale para Luisito, lo que vale para Luisito no vale para Ana. Hay complejidad de interacciones, tengo que adecuar la respuesta a cada uno. Pues son gente que no son de la escuela actual, por ejemplo, pero que también antiguamente había gente muy creativa. Bueno, antiguamente había gente muy creativa y muy buena, entiendo que también los habría peores, igual que ahora. Quiero decir que no podemos decir, yo creo, ni que lo de ahora sea mejor, ni que lo de entonces fuera peor, lo que nos estás diciendo. Y luego también yo veo una cosa que para mí es importantísimo, lo has hablado antes, la vocación. Antes a lo mejor sí que los profesores, los maestros, entonces eran más vocacionales. Ahora, bueno, pues hay un poquito de todo. Afortunadamente los hay vocacionales y luego tenemos también pues los maestros o profesores que no tienen vocación, ¿no? que eligen esta profesión pues por diferentes motivos que nada tienen que ver con la vocación. Y esto para mí es un hándicap.
Efectivamente. Claro, yo reivindico el maestro del ayer porque la escuela pertenece a esto. Obviamente, el profesor de ahora está mucho mejor preparado, está muy reciclado en las nuevas tecnologías, en lo que le manda a la sociedad, eso no cabe duda. Pero con respecto a lo de la vocación, ¿verdad? Pues antes, efectivamente, éramos vocacionales. Yo lo hice por vocación. Y la sociedad a este respecto ha sido ambivalente. Es curioso porque había un refrán, ¿verdad?, que decían, sin din no hay don. Sin embargo, los maestros cobraban poco y había don Guillermo, don tal y cual. Y ahora, después de Adolfo Suárez, que equiparó al funcionario con el resto de los funcionarios del Estado, pues ya el don desapareció y estaba el profesorado peor valorado que en la época, digamos, anterior. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, hablando de dinero, por cierto, vamos a pasarnos al cuarto. Pasas más hambre que una maestra de escuela, que me parece interesante, y dejamos el de la buena letra para el final. Sí. ¿Por qué pasas más hambre que una maestra de escuela? Bueno. Nos estás hablando de sueldos. Sí. Explícanos esto. De nuevo, las mujeres ganábamos menos. Y, bueno, si ves en la pizarra, ahí te has equivocado, porque la frase pasas más hambre que un maestro de escuela, la acuñó Benito Pérez Galdós en una obra que se llama El Caballero Encantado. Un maestro de Segovia, para alimentar a sus 7 hijos, entró en un campo de cebollas y lo llevaron a la cárcel. De ahí viene, entre otras, esta expresión. ¿Por qué? Porque antiguamente a los maestros se le pagaba los ayuntamientos, tarde y mal, y para no vivir en la indigencia, lo que tenían que hacer es compatibilizar su función de maestro pues con el de cortapelo, el peluquero, zapatero. También había en Navarra, los ayuntamientos daban casa habitación y presentes, bien en forma de productos agrícolas o de la bataza del cuto, ¿verdad? Pero con respecto a esta frase, la mía, yo hubiera puesto pasas más hambre que una maestra de escuela. Hemos dicho que las primeras escuelas de España de maestras eran en Navarra. Y ya entonces en Navarra, salvo pueblos como Villafranca, que no eran tan discriminatorios, aquí en Cadrita sí, pagaban la mitad a la maestra de lo que cobraba el maestro. He visto más de 200 inventarios escolares en toda la geografía navarra. Además, por ley. Por ley. No, aquí no había ley, pero apareció la ley estatal y cogieron lo de Navarra y pusieron que la maestra cobraba la mitad que el maestro, hasta el año 1883, que en el 6 de julio apareció una orden ministerial del Ministerio de Instrucción Pública que decía que los maestros y las maestras tenían que cobrar igual, 625 pesetas al año. ¿Eso en qué año? El 1883. Madre mía, ha llovido un poco, Guillermo? Bueno, importante también. Despacio y buena letra, con tinteros, con plumas, en fin, con un montón de utensilios que tenemos aquí, que yo creo que no nos falta de nada la tinta, por supuesto. Cuéntanos, Guillermo. Bueno, despacio y buena letra, antiguamente, antes de aparecer en las escuelas públicas ya en el siglo XVIII, el ser un buen pendolista, que eran los escritores que escribían con pluma, estaba muy bien considerado en la sociedad. De hecho, los calígrafos tuvieron una importancia en los trabajos, y cuando aparecieron las escuelas ya el tener una buena letra era fundamental en todas las épocas, menos a partir ya de la democracia, ya había más espontaneidad en la escritura. Esta frase, aunque aparece ya en el siglo XVIII, pero la acuñó Antonio Machado, que dice en su libro Proverbios, dice: despacio y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. En las escuelas, sobre todo cuando yo iba tanto de maestro como de alumno, pues el hacer buena letra era fundamental. Había una parafernalia en torno a la caligrafía, había caligrafías
pues como La Bastarda, La Española, La Inglesa, a través de editoriales como Hernández, Rubio, etcétera, etcétera. Otras muestras las hacían los mismos maestros del antiguo régimen, que yo tengo algunas. Después se escribía con diferentes tajos, depende de la finalidad de la escritura, y la tinta, yo la recuerdo que se hacía no con polvos, antiguamente se hacían con polvos, ya después con barritas, se echaban aquí y se iban llenando los diferentes tinteros, ya después se compraban. Los tinteros que yo tengo pues son los diferentes tinteros que han aparecido en Navarra: baquelita, cerámica, hierro, cristal, en fin, menos me falta el tintero de piedra que se utilizaba en la zona de Unzué y la zona del Perdón, Eso es lo único que me falta. Bueno, pues si algún espectador tiene el tintero de piedra, pues lo podía aportar aquí. Eso, lo podía aportar a un museo que ahora vamos a hablar también, Guillermo, porque esto no tiene ningún ánimo de lucro y se puede visitar. Ahora se lo vamos a contar. También quería comentar que esta frase, despacio y buena letra, yo añadiría más palabras. Despacio y buena letra y con la mano derecha. Porque antes, en la época del franquismo, sobre todo en la primera época, se prohibía escribir con la izquierda. Yo tengo una experiencia como alumno, que yo he visto, y otro como profesor. Como alumno, recuerdo que el profesor le propinaba con la regla cuando escribía con la izquierda, y hasta que tenía que escribir con la derecha. Y como profesor, cuando fui de maestro a Milagro, un profesor que se llamaba don Paulino me dijo que él no estaba de acuerdo con pegar para, digamos, que el alumno cambiase de mano, que él lo que hacía es, cuando entraba por la mañana y por la tarde, le ataba la mano con una cuerda a grandes males, grandes remedios. Y yo le decía, bueno, pues al final sería ambidiestro. Bueno, de todas formas, para corregir esta disfunción, digamos, según el antiguo régimen, pues utilizaban estas técnicas. Bueno, de todas formas también diré que en este sentido, escribir con tinta pero sin borrones, porque también eso era objeto de castigo. Y recuerdo que si se echaba el borrón en la mesa, pues se tenía que lijar o con cristales, con agua para limpiar. ¿Ves? Esta mesa está limpia con la patena de tanto limpiar con la teja. Después también quiero decir que cuando hice el estudio sobre la educación de Navarra, consulté a varios investigadores esto de la mano izquierda. Pues a mí parecía, joder, era zurdo, y entonces no se ponían de acuerdo los investigadores. Unos decían que no querían el régimen que escribieran con la izquierda porque tenía connotaciones políticas. En aquella época hablar de izquierda o de rojo era algo prohibido, ¿no? Pavoroso, ¿me entiende? Motivo de cárcel. Bueno, estoy exagerando. Y otros me decían que no tenía que ver nada con la política, que era connotaciones satánicas, eso de la diestra del padre y a la siniestra. De todas formas, eso es lo que comentan los investigadores, no se ponen de acuerdo. Bueno, de todas formas, eso llegó a muchos años más, que en fin, ahora ya se ha normalizado, afortunadamente, y bendito el que es ambidiestro y puede hacer todo con las dos manos, porque claro, luego vienen lesiones de un brazo o del otro y ahí estamos con apuros. Pero bueno, entonces sí que es cierto que todo lo que era escribir y hacer cosas con la zurda, con la izquierda, no estaba bien visto. Guillermo, decíamos, nos falta el tintero de piedra, por si alguien quiere aportarlo. Sí. Porque es un museo que no tiene absolutamente ningún ánimo de lucro. Por supuesto. ¿Y se puede visitar? Sí, de hecho, pues si yo estoy en Cadeta, pues estoy encantado. Han visitado bastantes chicos y chicas. Por ejemplo, los chicos... yo no sé qué piensan, pero las dos palabras que utilizan, ¿verdad? Que eran que guay y flipo. Eso. Y con respecto a los... ¿Y qué es lo que más les gusta? Bueno, a los... ¿O les llama la atención? Depende si es adulto o chico, ¿verdad? Pues a los chicos a lo mejor es el belé, el ordenador, ese que es un ordenador del año 70, y a las mayores pues ya depende, porque
las cosas no interesan por ser interesantes, sino que son interesantes porque nos interesan. Esta galimatía significa que cada uno tiene un gusto diferente. Por ejemplo, hay algunos que se decantan por el libro segundo de Torrecilla, de 1830. Otros, pues, les gusta Javierzo, que es el único libro así en euskera que ha habido en la época republicana, porque los libros en euskera eran el catecismo que lo daban en las iglesias, ¿verdad? A otros les interesan la enciclopedia, por ejemplo. La enciclopedia, pues, es un libro que más valorado por todo el profesorado. Apareció en el año 1922 y finalizó con los programas renovados, que ya cada alumno tenía su libro de matemáticas, de historia, de lenguaje y tal. Entonces, anda que no se vendieron enciclopedias. En todas las casas había, como era, no sé qué, maravillas de... ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Sí, las estoy viendo yo en mi casa. Una granate, maravillas del saber, creo que era, y una verde que era saber no sé qué. Bueno, tengo las 50 y tantas enciclopedias que se han utilizado en Navarra, con las diferentes editoriales, las tengo en el museo. Es que el profesorado, como estaban secuenciados por grados, primer grado, segundo, tercero y superior, pues era de fácil manejo, tapas duras, se pasaban de hermanos, por eso las enciclopedias están fatigadas. Libros de consulta, que ahora ponemos en Don Google cualquier cosa y nos sale toda la información, pero entonces había que buscar en las enciclopedias y leer y entender. Efectivamente, y de hecho, antes había, que no hemos tocado, los premios escolares. Según qué ayuntamientos los regalaban a los mejores alumnos la enciclopedia, era una cosa fundamental. Como anécdota, porque claro, los telespectadores dirán, vaya lavativa curricular que nos está metiendo pues le va a decir como un chiste que es una realidad. Di una charla al pueblo de Valtierra con motivo del 25 aniversario del colegio público, y una de las asistentes, que era la madre del director de la escuela, Jorge Waldi, un excelente maestro y amigo, me dijo que en su época, cuando aparecieron las enciclopedias, en la escuela de chicos había uno que era, pues llamamos ahora, superdotado, y fue el profesor a su padre y le dijo, joder, tienes un hijo superdotado, listísimo, ¿por qué no viene a la escuela con una enciclopedia? Y el padre le dijo, si no te la cascas, que vaya andando como todo quisquí. Claro, es que al final, ¿no? Bueno, pues es lo que afortunadamente ha ido pasando también en la historia de España, que todos los padres han querido que los hijos tuviésemos lo que ellos no han tenido, y algo que se ha valorado mucho por los padres que no han podido estudiar, precisamente, Guillermo, ha sido que los hijos estudiásemos, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso, pues ahora tenemos también las generaciones que tenemos. Sí, también no quiero dejar de contestarte, porque te he dicho con respecto a los chicos, con respecto a los adultos, ¿verdad? Pues ya te iba diciendo lo que más o menos se inclinaban. Yo, por ejemplo, me inclino, no sé si, por el diario de una maestra, ¿verdad? Que también es de una vecina de Villafranca, ¿no? De Villafranca, Vamos a ver si podemos... Doña Joaquina. A ver, espera un poquito que no una doblemos... chilena o algo así. No doblemos la bueno, página. Esta es un diario... 38, 16 de enero. Efectivamente, es todos los días, mañana y tarde, luego de la guerra, las actividades que hacía, qué asignaturas se daba. Bueno, una maravilla. Me lo entregó un íntimo amigo mío, que es Jesús Arrondo Arbea, de Villafranca, y tengo ilusión porque Villafranca para mí pues es mi segundo pueblo, ¿verdad? En la época de Franco estaba la Universidad de la Ribera, como sea, así se le llamaba, que los maestros Sánchez, don Cándido, don Jesús y don Pelayo, pues yo allá hice el bachiller y magisterio, y por eso pues es un pueblo que yo le tengo un cierto cariño. Y eso estaba en Villafranca. En Villafranca, y todo, pues aquí como nos llamaban a Cadrita, Mallorca, por la cantidad de orquestas variapintas que traían, pues ellos se autodefinían como la Universidad de la Ribera. En fin, ahora están con el barroco, pues que no mean, ¿verdad? Y la escuela de
tienen también no me va a salir ahora, de laboral de la construcción, que casi no lo digo. Sí, que es un programa de garantía social, sí, pues muy bien. Bueno, pues Guillermo, que ha sido un auténtico placer, ahora que hemos pasado hace poquito el Domun, veo también ahí las huchas del Domun y... ¿Quieres grabarlo, el Domun? Bueno, Marcos no sabe ni qué era el Domun, ¿o sí, Mira, Marcos? ¿Te ha tocado o no? ¡Hala! Adentro la moneda. Que ha sido un auténtico placer, Guillermo, colarnos en este museo y poder enseñárselo a nuestros espectadores. Seguro que, bueno, lo que decíamos al principio, los jóvenes por extraño y los mayores por recuerdos, creo que y esperamos también que lo hayan disfrutado. Mucho para contar, mucho para ver y mucho para disfrutar también de los recuerdos, porque, bueno, pues gracias a todo aquello, hoy terminamos siendo, ¿no?, lo que somos. Así que muchísimas gracias. A vosotros.